Hola a todos. En el deseo que tiene este canal de dar a conocer la historia, he decidido incorporar una serie de temas con guión, mapas e imágenes para que podáis haceros una visión general de distintos periodos de la historia. Muchas de las cosas que decimos aquí les podríamos sacar punta, pero en esta serie, frente a otras del canal, nos vamos a limitar a lo general, a unos conocimientos básicos y sucintos, con la intención de facilitar a los estudiantes, profesores e interesados en la historia la condensación de temas que exigen, entre otras cosas, las autoridades en las oposiciones. La condensación de hoy corresponde al tema 25, la civilización greco-latina, desde los orígenes de la Hélade hasta los reinos surgidos de la descomposición del imperio de Alejandro Magno. Espero que os resulte a todos de interés. La civilización griega. Grecia, orígenes y época arcaica. La civilización griega o helénica tiene su origen en el extremo oriental del Mediterráneo, abarcando el sur de la península de los Balcanes, la costa de la península de Anatolia y las islas del mar Egeo y del mar Jónico. Este territorio era conocido por los antiguos griegos como la Hélade. Los orígenes de lo que entendemos como Grecia clásica debemos encontrarlo en una serie de civilizaciones previas, denominadas como civilizaciones prehelénicas, surgidas durante la Edad del Bronce, a partir del 3000 a.C. Destacan en este periodo la civilización cicládica, la civilización minoica y la civilización micénica. La civilización cicládica, años 3000-1500 a.C. La civilización cicládica se originó en las Islas Cícladas, un archipiélago situado en el mar Egeo. Conocemos muy poco de esta cultura. Su elemento más característico está representado por sus manifestaciones artísticas que podéis ver, en particular su escultura, conocida como estatuaria cicládica y que se caracteriza por figuras humanas con un alto grado de abstracción, muy estilizadas y esculpidas en mármol blanco. A mediados del segundo milenio a.C. se produce el declive de esta civilización, sin que se conozcan muy bien las causas. Después del 2100, cuando la altamente organizada cultura palaciega de Creta surgió, las islas declinaron, con la excepción de Delos, que conservó su arcaica reputación como santuario durante el periodo de la civilización clásica griega. La civilización minoica, 2500-1400 a.C. La civilización minoica o cretense prosperó en la isla de Creta que podéis ver en el mapa. Se trata de la primera civilización urbana de la Hélade, que como os hemos dicho abarca todas esas zonas y áreas que podéis también ver en el mapa. Alcanzó su máximo esplendor en torno al año 1400 a.C. Tampoco se conoce mucho de esta cultura, desarrollada en torno a grandes edificaciones palaciales que constituían los centros de gobierno de diversas ciudades como Noxos, Phaistos o Agia Triada. La ausencia de fortificaciones en estas ciudades nos indica que tenían una relación pacífica entre sí. Su economía se basó en la agricultura, aunque se cree que llegaron a establecer una talasocracia, como un rico comercio con Egipto, Asia Menor y las costas de Anatolia. Su organización política parece que fue la monarquía, tal y como nos indican antiguos mitos como el del rey Minos, que nos ha llegado a través de Tucídides. Se trata de una civilización muy desarrollada, que mantenía un gusto por el refinamiento y el lujo, como manifiestan los palacios
cerámicas y frescos de Noxos. También desarrolló la escritura, con un sistema caligráfico conocido como lineal A, que nos ha sido descifrado y que posiblemente sea un sistema silábico ideográfico de origen indoeuropeo. Tenía una religión politeísta, como dan muestra los numerosos templos encontrados fuera de las ciudades. Su ocaso no está claro. Algunas hipótesis consideran que pudo deberse a la erupción del volcán de la isla de Tera, cuyas cenizas sepultaron la isla y que se produjeron grandes maremotos. Otros consideran que pudo deberse a un terremoto. En cualquier caso, sabemos que en torno al año 1600 a.C. empezaron a sufrir la invasión de los micénicos, llegando a su fin en torno al año 1400. Civilización micénica, 1600-1200. La civilización micénica está representada por el pueblo aqueo. No se conoce muy bien su origen, aunque lo más probable es que se tratase de grupos indoeuropeos procedentes del interior del continente que podéis ver ahí en el mapa, tal y como demuestran su escritura, conocida como lineal B, que constituye una versión arcaica del griego antiguo. Parece que el pueblo aqueo tenía una clara mentalidad guerrera, tal y como manifiestan sus construcciones amuralladas, como Micenas, Pilos o Tirinto. Su sociedad parecía muy jerarquizada, organizada en torno a un rey o Vannas, y con una aristocracia guerrera y terrateniente dominante. Su economía, tradicionalmente agraria, evolucionó hasta desarrollar una talasocracia comercial. En este contexto parece que tuvo lugar la guerra de Troya, que quizás tuvo su origen en una guerra comercial entre los aqueos y los troyanos, mucho más posible que la versión mitológica de Homero. Parece que tenían una religión politeísta, con un panteón muy similar al que luego veremos en la Grecia clásica, rindiendo culto a sus dioses en el Megarón, antecedente inmediato del templo griego. Lo podéis ver en las imágenes. Lo más característico de su arte fueron sus tumbas circulares, cubiertas por una cúpula realizada por aproximación de hileras, como el tesoro de Atreo, así como una rica orfebrería donde destaca la máscara de Agamenón. La desaparición de esta civilización no está del todo clara. Las hipótesis más aceptadas sostienen la aparición de conflictos internos, la invasión de los pueblos del mar o la que parece más plausible, la invasión doria, llegando a su fin en torno al 1200 a.C. La Edad Oscura, siglos XII al IX a.C., 1200-800 a.C. De forma tradicional se ha denominado Edad Oscura al periodo de la historia de Grecia comprendido entre el final de la civilización micénica y el inicio de la etapa arcaica. Su denominación obedece al hecho de que se trata de un periodo de 4 siglos del que apenas conservamos vestigios arqueológicos ni textos escritos, lo que hace difícil interpretar la política, la sociedad y la economía de esta etapa. Parece que el comienzo se debe a la invasión doria. Hoy en día, más que una invasión guerrera, se interpreta como un fenómeno migratorio de pueblos del norte de los Balcanes, que terminarían por integrarse con los habitantes de la Hélade, con los que comenzaron a crear una memoria histórica y una serie de centros de culto comunes, generalmente antiguas tumbas micénicas, que serán determinantes para la formación de un sentimiento identitario que será el sustrato de la civilización griega.
De este periodo no se conservan restos de ciudades o palacios, por lo que parece que la población se organizó en pequeñas comunidades agrarias, llamadas oikos, que parecían funcionar en un régimen de autarquía, con una sociedad gentilicia basada en lazos familiares, formando pequeños reinos gobernados por monarcas, no existiendo rastro de organización social y política superior. A pesar de considerarse una época de retroceso respecto al periodo anterior, existen pequeños atisbos de evolución tecnológica, como el uso del hierro o la aparición de la cerámica con decoraciones geométricas complejas. Seguramente a finales del siglo IX, estas comunidades comenzaron a organizarse de forma más compleja, ampliando su territorio y estructurando su vida en comunidad, dando lugar a nuevas formas de organización política y social que desembocarían en el nacimiento de la polis. La Grecia arcaica, siglo VIII, siglo VI. A comienzos de este periodo se produjeron importantes innovaciones como la recuperación de la escritura, la emisión de moneda, el desarrollo de ciudades-estado, códigos legales y formación de ejércitos hoplíticos. Caracteriza este periodo fundamentalmente dos fenómenos políticos sociales: el nacimiento de las polis, las poleis, y la colonización del mar Mediterráneo. El nacimiento de las polis. El nacimiento de las polis griegas pudo deberse a la unión, sinecismo, de varias aldeas u oikos en torno a un núcleo urbano. Se trata de un estado soberano de reducidas dimensiones con un sistema de autogobierno que garantiza su autonomía e independencia. Pese al carácter independiente de las diferentes polis, los griegos poseían unos rasgos culturales comunes que los identifican como una cultura unitaria. Hablaban una misma lengua y poseían un panteón de dioses común. Acuden desde toda Grecia al certamen deportivo cuatrienal celebrado en Olimpia y admiran por igual los poemas épicos de Homero. Entre los griegos germinará un sentimiento de unidad frente a los enemigos exteriores. Una polis comprendía dos espacios básicos: Asti, que aludía al núcleo urbano y funcionaba como la capital del Estado, concentrando el poder político y religioso en un espacio central, público o ágora, y la Chora. Se trata de un territorio rural circundante, dependiente políticamente de la polis, y que se distribuía en aldeas, comai. La polis alumbró un sistema social jerarquizado, basado en un pueblo, demos, y una clase privilegiada, formada por los aristoi, los mejores, que tenía su origen en ricas y poderosas familias que trataron de emparentar sus linajes con héroes mitológicos para legitimar y perpetuar su poder político y económico. En cuanto a los sistemas de gobierno, parece que existió un patrón evolutivo al que se pueden ajustar en mayor o menor medida la mayoría de las polis griegas. No obstante, existieron excepciones, como Esparta, que apenas evolucionaría, quedándose en el estadio de la aristocracia. Siglo VIII a.C. Parece probado que las poleis surgieron del sinecismo o unión entre varios oikos o reinos, donde el sistema predominante de gobierno fue la monarquía. Entre los ejemplos tenemos Atenas, fundación atribuida al mítico rey Teseo; Esparta, que formaría una diarquía, fruto de la unión de 4 aldeas de Laconia; o Corinto,
bajo la monarquía de la dinastía de los Baquiadas. Estas monarquías estuvieron secundadas por un consejo de nobles. Aristocracia, siglo VII a.C. Los nobles o más ricos aristoi llegaron a deponer al rey, tomando el poder político. Se trataba de un gobierno aristocrático o gobierno de los mejores. En el caso de Atenas, el poder recayó en 60 familias aristocráticas, denominadas eupátridas. El resto del pueblo, formado por campesinos y clases menos acomodadas, se reunían en asamblea para tratar asuntos comunes a todos, pero el gobierno real lo ejercen una minoría aristocrática. Legisladores, siglo VII a.C. En algunas polis arcaicas apareció la figura del legislador, que llegaría a asumir el poder político de la ciudad-estado. Su principal aportación fue la fijación por escrito de leyes consuetudinarias, facilitando una aplicación del derecho objetiva y universal. En el aspecto social, este periodo fortaleció al pueblo frente a los nobles. Algunos de los legisladores más conocidos fueron Dracón y Solón en Atenas, quienes sentaron las bases para una evolución política hacia la democracia. No todas las polis recorrieron ese camino hasta el final, ni de la misma forma. Algunas, como Esparta, quedaron ancladas en el gobierno de la aristocracia, sin apenas modificaciones. La mayoría de las polis llegaron hasta la etapa de la tiranía, que proliferó a mediados del siglo VI a.C. A partir de aquí algunas se estancaron, otras volvieron hacia una nueva oligarquía o aristocracia, y otras evolucionaron hacia la democracia, como Atenas o Quíos. La colonización del mar Mediterráneo. Desde mediados del siglo VII a.C., el mundo griego comenzó a colonizar gran parte del Mediterráneo. Entre las causas que explican este fenómeno podemos considerar la necesidad de nuevas tierras para garantizar la subsistencia, el exilio político debido a luchas políticas dentro de algunas polis, además del deseo de riquezas y un espíritu de aventura. El fenómeno también se vio favorecido por avances en las técnicas de navegación, la apertura de nuevas vías marítimas y la difusión de las experiencias migratorias. La decisión de fundar una colonia apoiquía era tomada por la polis, quien elegía a un fundador, oikistes, para ponerse al frente de la expedición. Tras la fundación de la colonia, acudían numerosos colonos desde la polis. Se preferían pequeñas islas frente a la costa, penínsulas o desembocadura de los ríos, con la intención de tomar contacto con los pobladores indígenas, al tiempo que se procuraba una fácil retirada en caso de ataque. Con el tiempo, lo más frecuente fue establecer una nueva colonia en el interior. En general, podemos decir que las colonias griegas establecieron relaciones pacíficas con los indígenas y favorecieron la helenización de los nuevos territorios. La colonización tuvo un mayor impacto en algunas zonas frente a otras. En particular, podemos definir como principales zonas de colonización Magna Grecia, Sur de Italia y Sicilia. Fue sin duda una de las zonas más importantes, donde destacó la colonia de Siracusa, fundada por los corintios, seguidas de otras como Tarento, perteneciente a Esparta. Selinonte o Cumas también fueron importantes. Mar Negro, donde destacaron las colonias en la isla de Tasos y Samotracia, junto al estrecho de Dardanelos.
norte de África. La colonia más destacada fue Cirene, en la costa libia, Mediterráneo occidental, colonizada principalmente por los foceos, quienes establecieron colonias como Masalia, Marsella, Emporión, Ampurias, Rode, Rosas, Acra, Leuque, Alicante o Alalia. La Grecia clásica, siglos V y IV antes de Cristo. Caracteriza el periodo que conocemos como Grecia clásica como un periodo de guerras, a pesar de ser un momento de esplendor cultural. Este periodo es una consecuencia del conflicto generado entre Oriente y Occidente, que conocemos como guerras médicas. Otras características es la consolidación del sistema de gobierno democrático en Atenas y del modelo oligárquico en Esparta, que terminaron enfrentándose en las guerras del Peloponeso. El final del periodo vendrá por la irrupción de una nueva potencia en la Hélade, Macedonia, que pondrá fin al periodo clásico, iniciando lo que conocemos como etapa helenística. La fuente principal para el estudio de este periodo es la obra de Heródoto. Las polis democráticas Atenas. Los orígenes de la democracia ateniense se atribuyen al reformador Clístenes, quien llegó al poder en el 508 a.C., llevando a cabo una serie de reformas sobre las leyes de Solón y estableciendo la isonomía, igualdad ante la ley, y la isegoria, igualdad en la participación en la asamblea. También reformó la Bulé, que amplió a 500 miembros y estableció la institución del ostracismo, institución establecida por Clístenes que consistía en la posibilidad de realizar un juicio popular contra una persona y condenarla al exilio durante 10 años. Su objetivo era prevenir la tiranía. La sociedad ateniense estuvo representada por 3 grupos: ciudadanos, metecos y esclavos. Ciudadanos, politae, se consideraba ciudadano ateniense a los varones, hijos de padre y madre ateniense, y mayores de 18 años. Constituían el grupo privilegiado, debido a que eran los únicos que podían participar en las instituciones políticas. La exclusión de mujeres, extranjeros y esclavos reducía este grupo a un 20% de la población de Atenas. Metecos, metokoi. Se trata de extranjeros residentes en Atenas. Solían dedicarse al comercio, la artesanía o la banca. También tenían la obligación de participar en el ejército. Algunos llegaron a tener unas buenas condiciones de vida y una gran consideración social. Sin embargo, no les estaba permitido tener propiedades inmobiliarias, especialmente tierras en el Ática. Esclavos, douloi, carecían de cualquier derecho público o privado. Se consideraban propiedad de otra persona o institución. Los esclavos fueron por lo general prisioneros de guerra y la gran mayoría no tenían un origen griego. Durante el gobierno de Pericles 470-429 comenzó a utilizarse el término democracia y fue cuando se introdujeron cambios institucionales que definirán la democracia ateniense, un sistema político que conocemos fundamentalmente a través de la obra de Aristóteles, Política y Constitución de los atenienses. La democracia ateniense se parece poco a las democracias actuales. La principal diferencia es que en la democracia ateniense los ciudadanos intervienen directamente en la gestión política y no a través de representantes, diputados y senadores, por lo que algunos autores
la califican de democracia directa o democracia radical. Las principales instituciones políticas fueron Boulé. Desde las reformas de Clístenes estuvo compuesta por 500 miembros. Era necesario ser ciudadano ateniense y tener más de 30 años. El cargo anual solo podía ostentarse una vez en la vida. La Boulé controlaba la hacienda, el censo y los cargos políticos, pero no tenía capacidad legislativa. Asamblea, Eclesia, representaba el poder legislativo. Participaban todos los ciudadanos atenienses mayores de 18 años. Se reunía unas 40 veces al año y en ella se sometían a discusión, votación, las leyes elaboradas por la Boulé. Magistrados, Arcai, eran cargos públicos que se renovaban anualmente y con competencias muy diversas. Ejercían el poder ejecutivo. Entre los magistrados más importantes encontramos a los estrategas, strategoi. Eran nombrados por la asamblea y podían ser reelegidos varias veces. Su misión principal fue la de dirigir el ejército, aunque asumieron otras competencias en política exterior y finanzas. Arcontado, arcontes, formado por antiguos magistrados. Los más importantes fueron los arcontes, responsables de la administración de justicia del Estado, y presidentes de tribunales, representando el poder judicial. También destacó el arconte rey, Basileus, que supervisaba la vida religiosa de la ciudad, o el arconte Polemarco, que representaba un cargo superior a los estrategas. Pero tras las reformas de Clístenes terminó siendo un funcionario civil encargado de procesos legales relacionados con los metecos o extranjeros, o el arconte también tenemos epónimo, que daba nombre al año y se encargaba de procesos de familias y de las festividades de la ciudad. Aeropago. Se trataba de un tribunal que juzgaba crímenes de sangre y algunos delitos sagrados. Eliea. Se trataba de un tribunal popular compuesto por ciudadanos atenienses mayores de 30 años, presididos por un magistrado, donde los litigantes se defendían a sí mismos sin abogados. La polis oligarca. Esparta. Esparta, a diferencia de otras polis de la Hélade, nunca abolió la monarquía ni evolucionó a los estadios como la tiranía o la democracia. Se caracterizó por un gobierno oligárquico, dominado por una aristocracia militar, lo que llevó a una organización social muy particular donde encontraremos diferentes grupos sociales. Homoioi, espartanos, los iguales. Se llamaban a sí mismos como los iguales. Para poder ser un igual era necesario ser hijo de padre y madre espartanos y someterse a un riguroso sistema educativo, la agoge, que los preparaba para llevar a cabo su actividad principal, es decir, la guerra. Los espartanos, como casta militar, tenían prohibido dedicarse a otras actividades distintas de la guerra, como la agricultura, la artesanía o el comercio. Recibían para su sustento un lote de tierras del Estado, cleros. Su principal privilegio era su capacidad para participar en las instituciones políticas, aunque las mujeres también quedaron excluidas de la vida política. Periekoi, periecos, los que viven alrededor, eran lacedemonios, no espartanos, que habitaban fuera de la ciudad. Estaban integrados en comunidades que gozaban de cierta autonomía y eran considerados ciudadanos libres, aunque no disponían de los mismos derechos que los espartanos. Por ejemplo, no participaban en la vida política, ni tampoco tenían asignado un cleroi. Se dedicaban a la agricultura, al comercio o a la artesanía. Ilotai, ilotas, los esclavos. Se trataba de esclavos públicos de Esparta. Su origen tiene que ver con la conquista de Mesenia por parte de Esparta, sometiendo a los mesenios a un régimen de esclavitud. Debido a su elevado número, 6 ilotas por cada espartano,
El Estado espartano siempre tuvo el temor de una sublevación, lo que podría explicar la militarización del pueblo espartano. La creación de las instituciones políticas de Esparta se atribuye a Licurgo, personaje semilegendario que redactó la Gran Retra, Constitución espartana. Sus principales instituciones políticas fueron: monarquía. Se trataba de una diarquía, con dos reyes pertenecientes a dos linajes que nunca se cruzaban, los Agiadas y los Euripóntidas. Se trataba de un sistema hereditario, pero no siempre por la línea directa de la primogenitura. Los reyes ejercían el poder ejecutivo y tenían atribuciones militares, sacerdotales y judiciales. También tenían la capacidad de vetarse entre sí y sus actuaciones estaban sometidas al control de los éforos. Eforado. Se trataba de un órgano colegiado compuesto por 5 éforos, elegidos anualmente entre los ciudadanos espartanos. Su función principal era controlar a los reyes y asegurar que estos cumplieran las leyes de la ciudad. También recibían a los embajadores extranjeros y convocaban y presidían la Apeya, para la que proponían leyes. Jerusia. Se trataba de un consejo de ancianos compuesto por 30 miembros, un rey, un éforo y 28 gerontes, de más de 60 años, y licenciados del servicio militar. Tenían la capacidad de declarar la guerra y examinaban las propuestas de los éforos antes de ser llevadas a la asamblea. También actuaban como tribunal de justicia en casos criminales y políticos. Sus cargos eran vitalicios y no estaban obligados a rendir cuentas. Apeya. Se trataba de una asamblea integrada por todos los ciudadanos espartanos, varones, mayores de 30 años. Se reunían una vez al mes y en ella se daban a conocer las decisiones tomadas por la Jerusia y se votaba la propuesta del eforado por aclamación, pero en ningún caso estas eran discutidas. También tenía la capacidad de elegir a los éforos y a los gerontes. El Estado espartano era el dueño de la tierra. Cada ciudadano se quedaba con la mitad de lo producido en la parcela que le había sido asignada, y la otra mitad era cedido a los hilotas, que la habían trabajado. Muchos historiadores aprecian en Esparta la contradicción de un Estado obsesionado por mantener un ejército potente, cuya principal finalidad era controlar los problemas internos o las amenazas de rebelión de sus esclavos. Otras peculiaridades espartanas son el hecho de no utilizar moneda o su escaso desarrollo urbanístico. En cuanto a la tópica austeridad de los espartanos, esta parece haberse acentuado desde finales del siglo VI a.C. Primera Guerra Médica, 492-490 a.C. Tras la destrucción por parte de los persas de Mileto en el año 494 a.C., el imperio aqueménida comenzó a conquistar diversas ciudades de Asia Menor. Tras asegurar el control de Jonia, Darío I el Grande comenzó en el 492 la ocupación de la Grecia continental, comenzando por Tracia y Macedonia, que accedieron a un pacto de vasallaje con Persia. Al año siguiente, tras reforzarse militarmente, Darío envió embajadores a las islas del Egeo y las distintas ciudades de la Grecia continental, exigiendo tierra y agua como símbolo de su misión. La mayoría de las islas del Egeo y la región de Macedonia aceptaron, pero no ocurrió lo mismo con Atenas y Esparta, por lo que Darío ordenó una campaña militar contra estas ciudades. En el 490 a.C., los persas reunieron una gran flota y tras el sometimiento de varias islas del Egeo, como Naxos y Eretria,
comenzaron la invasión de la Grecia continental con el desembarco en la llanura de Maratón, en la costa oriental del Ática, amenazando así a la ciudad de Atenas. Desde esta se envió un heraldo para comunicar la llegada de los persas a Maratón y de la inminencia de la batalla a los reyes de Esparta, quienes habían prometido ayuda militar. En un primer momento, Esparta rehusó acudir al socorro de Atenas, alegando que estaban celebrando sus fiestas religiosas y que deberían esperar a la luna llena. Sin el apoyo de Esparta, Atenas se enfrentó junto al ejército de hoplitas de la ciudad de Platea a los persas. A pesar de su superioridad numérica, los persas fueron derrotados por los griegos en la batalla de Maratón, lo que significó un duro golpe para Darío I y el comienzo de la hegemonía ateniense sobre las ciudades griegas. Segunda Guerra Médica, 480-479 a.C. Tras la derrota de Maratón, Darío I abandonó su objetivo de conquistar la Grecia continental. En el 485, Darío murió y subió al trono su hijo Jerjes, quien, tras sofocar los conflictos internos por los que atravesaba el imperio persa, comenzó a planear una nueva ofensiva contra Grecia, reuniendo un poderoso ejército que contaba con más de 1.000 efectivos, de 100.000 efectivos y una flota de más de 1.000 barcos. Mientras en la Grecia continental la victoria en la batalla de Maratón no era considerada como una paz duradera, sino más bien una larga tregua, Esparta, por su parte, necesitaba aliarse con Atenas, con el fin de poder defender el istmo de Corinto, surgiendo así la Liga Panhelénica, que reunió un ejército de 35.000 hoplitas y una flota de más de 300 barcos, la mayor parte atenienses. En el 480 a.C., el ejército persa, bajo el mando de Jerjes, cruzó el Helesponto y conquistó la ciudad de Tesalia. El ejército griego, bajo el mando del espartano Leónidas, se concentró en el desfiladero de las Termópilas, mientras que la flota griega atracó en el cabo de Artemisión, cerca de Salamina. Por tierra, los griegos fueron vencidos y Leónidas, al mando de 300 espartanos, quedó resguardando el paso de las Termópilas, cubriendo la retirada donde morirían heroicamente. Los persas avanzaron conquistando Beocia y continuaron en dirección a Atenas. Los atenienses, conscientes de que no podrían hacer frente a la ofensiva persa, abandonaron la ciudad. Cuando llegaron los persas, la ciudad estaba casi vacía, aún así la destruyeron y la incendiaron. En el mar tuvo lugar la batalla de Salamina, en el 480, donde la flota griega, atracada junto a Salamina, se enfrentó a las naves de guerra persas, obteniendo una contundente victoria que obligaría a Jerjes a retirarse con sus naves de vuelta a Asia. Por tierra, el principal enfrentamiento sería la batalla de Platea, 479 a.C., en la que Jerjes dejó el mando del ejército a Mardonio, quien conduciría el ejército por tierra, volviendo a ocupar el Ática y obligando a los atenienses a refugiarse en Salamina. Poco después se presentó la batalla en la llanura de Platea, donde los hoplitas espartanos resistieron la ofensiva persa, lo que fue considerado como una victoria para los griegos. El último enfrentamiento tuvo lugar en Micala, y es así conocida la batalla, 479, en la que la flota griega se dirigió a Asia, donde vencería a los persas cerca del cabo de Micala. En ese momento se produjo la rebelión de las ciudades jonias, que lograron deshacerse del yugo persa y recuperar su independencia. Estas rebeliones significarían también la victoria sobre las aristocracias filopersas y favorecieron la instauración de democracias en la mayoría de las polis.
En el año 478 a.C., los griegos recuperarían el control de la Grecia continental, las islas del Egeo y Asia Menor, dando por terminadas las guerras médicas. La paz definitiva se rubricaría en el año 449, con la firma de la Paz de Calias, entre la Liga de Delos, dirigida por Atenas, y el Imperio persa. En el ámbito griego, las guerras médicas aportaron un enorme prestigio político y militar a Atenas, lo que legitimaría a la ciudad del Ática para ejercer su hegemonía sobre el territorio griego y consolidar así su posición de dominio marítimo y comercial en el mar Egeo. Pentecontencia, año 479-431, la Liga de Delos y la hegemonía de Atenas. Tras las guerras médicas acontece un periodo de casi 50 años, Pentecontecía, que se caracteriza por la aparición de la Liga de Delos y la hegemonía de Atenas sobre el territorio griego. La Liga de Delos tuvo su origen en la persistencia de la amenaza de una nueva ofensiva de los persas, lo que motivaba que entre las diferentes ciudades del Ática, bajo el liderazgo de Atenas, se creara una liga defensiva, y esta ciudad, Atenas, actuaba en calidad de hegemón. Su nombre es debido a que su consejo se reunía anualmente en el santuario de Apolo, en Delos. Atenas comenzó a detentar la hegemonía de gran parte del territorio, incluidas las islas del Egeo y Asia. La naturaleza exacta de este imperio ateniense arché es bastante discutida por la historiografía moderna, pero se sugiere que quizá no perseguía tanto una expansión económica, sino que respondía a cuestiones políticas, debido a que una democracia exigía garantizar cierto nivel económico de sus ciudadanos y sufragar con ello a un gran número de cargos públicos. El esplendor de Atenas, tanto en el ámbito político, económico como cultural, coincidirá con el gobierno de Pericles en el 445-429 y finaliza con el enfrentamiento con la otra gran potencia del mundo griego, Esparta. Las guerras del Peloponeso, 431-404 a.C. Las causas y el desarrollo de la guerra del Peloponeso son conocidas principalmente por la obra de Tucídides y continuada por Jenofonte en las Helénicas. La causa profunda de la guerra del Peloponeso lo encontramos en el enfrentamiento por la hegemonía del mundo griego entre Atenas y Esparta. Se trataba de dos potencias con sistemas políticos e intereses económicos contrapuestos. Se trata de una guerra larga donde existen numerosos frentes en los que participaron diferentes ciudades y colonias, pertenecientes a la Liga de Delos y a la Liga del Peloponeso. El final de la guerra vendrá tras la batalla de Egopótamos, 405 a.C., donde los espartanos, aliados con los persas y liderados por Lisandro, consiguen vencer a los atenienses. Al año siguiente, Atenas se rindió incondicionalmente. La principal consecuencia fue que Esparta sustituyó a Atenas en el liderazgo del ámbito helénico y favoreció la proliferación de sistemas de gobierno oligárquicos, dando fin a los sistemas democráticos como el ateniense. El resultado de la alianza con los persas fue que las ciudades griegas de Asia Menor pasaron a estar bajo control del imperio aqueménida, en cumplimiento de los pactos establecidos con Esparta. A finales del siglo IV a.C. se reinició una lucha por la hegemonía en Grecia. Dentro de estos enfrentamientos tiene lugar la Guerra de Corinto, donde Esparta consigue imponerse a sus enemigos con la paz de Antálcidas en el año 387. Atenas pretendió revivir glorias pasadas y fundó la Segunda Liga de Delos en el año 378 a.C., aunque sin éxito. Por otra parte, los tebanos impondrán su hegemonía sobre el territorio de forma breve,
tras la victoria sobre Esparta en la batalla de Leuctra en el año 371. Sin embargo, su derrota en la batalla de Mantinea 9 años después supondría el inicio del declive de su poder. La realidad fue que ni Esparta, ni Atenas, ni Tebas lograron ejercer un control efectivo sobre la totalidad del territorio helénico durante este periodo. La Grecia helenística, siglo III, siglo II a.C. La Grecia helenística se caracteriza por dos grandes procesos históricos. Por un lado, la desintegración de la ciudad-estado como modelo estatal y por otro, la hegemonía macedónica sobre el mundo griego, liderada por el rey Filipo II y tras su muerte por su hijo Alejandro Magno. Las causas que explican estos procesos son la desunión entre los griegos y la inexistencia de una potencia fuerte que pudiera hacer frente al ascenso de Macedonia. La región de Macedonia se situaba al norte de Grecia y hasta este momento no había tenido gran protagonismo histórico. Tucídides, en la guerra del Peloponeso, denomina a los macedonios como bárbaros, considerado como un pueblo rural y atrasado. No obstante, hablaban una lengua parecida al griego y participaban en los Juegos Olímpicos, lo que revela que no se encontraban totalmente ajenos a la cultura griega. Su sistema de gobierno era una monarquía hereditaria autocrática, asistida por un consejo de notables, Sinedrión, que tenía una función consultiva sin ejercer en este caso ningún poder ejecutivo ni legislativo. Tenía una ley no escrita, denominada como nomos, de carácter consuetudinario, a la que el rey debía obediencia. Filipo II, año 359-336 a.C. Filipo II accedió al trono en el 359 a.C., amenazado por los ilirios, los tracios y los atenienses. Acometió una reforma del ejército con el fin de garantizar su defensa, creando la falange como una unidad básica y potenciando la caballería. Además contó con una importante flota de guerra y tropas de arqueros. A través de numerosas victorias, Filipo II consiguió consolidar el Estado macedónico y ampliar así sus fronteras con la anexión de Tesalia. En Atenas comenzó a considerarse a Filipo II como una amenaza, lo que elevaría las tensiones entre los dos estados, que desembocaron en una guerra en el año 340 a.C., en la batalla de Queronea, 338. Filipo II vence a los atenienses. Sin embargo, en lugar de destruir la ciudad, simplemente ordenó disolver la Liga de Delos. Tras esta batalla, Filipo II convocó un congreso en Corinto, donde creó una confederación panhelénica denominada la Liga de Corinto, con la intención de defender la paz común y la libertad de los distintos estados griegos, a cambio de unas contribuciones económicas y militares para la metrópoli ahora de Macedonia. Esparta fue el único estado griego relevante que no acudió a ese congreso. La Liga de Corinto significó en la práctica que Filipo II se convertiría en el nuevo hegemón del territorio griego. Poco después, Filipo II se concentró en la invasión de Persia, considerada el principal enemigo de Grecia, asumiendo así los intereses griegos y el liderazgo de lo que hemos hablado, que era la Hélade. Su excusa era la liberación de las ciudades de Asia Menor, que se encontraban por entonces bajo el dominio persa. En el año 336 a.C., Filipo II sería asesinado en la boda de su hijo, sucediéndole su hijo Alejandro Magno. Alejandro Magno, 336-323. Alejandro Magno, apodado así, continuó con la política expansionista de su padre, Filipo II. En tan solo 10 años
consiguió ampliar los límites del mundo conocido y crear un gran imperio. Poco después de su coronación, invadió el Helesponto y venció al rey persa Darío III en las orillas del río Gránico, en el 334, conquistando así la costa de Jonia. Al año siguiente, en la gran batalla de Issos, en el 333, dominaría los territorios de Siria, continuando su avance hasta Egipto, donde fue recibido como un libertador por los egipcios, que se encontraban por entonces bajo el yugo persa. Allí fundaría la ciudad de Alejandría. Alejandro continuó con la conquista del imperio persa, llegando a Babilonia, donde estableció su capital, y más tarde a Persépolis, en el año 330, que sería incendiada, simbolizando el fin del imperio aqueménida. Tras este episodio, continuó hacia el este, donde alcanzaría el río Indo en el año 326, decidió regresar a Macedonia. En el año 323, Alejandro moría en Babilonia, enfermo de fiebres palúdicas. La época de los Diádocos, 323-276. Alejandro Magno murió con un único heredero, que sería asesinado poco después. El imperio se puso bajo la autoridad de un regente, en la persona de Pérdicas, en el 323, y los territorios serían divididos entre los generales de Alejandro, denominados diádocos, quienes se convirtieron en sátrapas por la partición desde Babilonia del imperio. Sin embargo, la ambición de los sátrapas por acaparar más poder y territorios condujo a numerosos conflictos y conspiraciones, dando lugar al asesinato del heredero de Alejandro Magno y su regente Pérdicas, llevando a un nuevo reparto con el Pacto de Triparadiso en el año 321, que puede resumirse en: a Casandro le correspondería Macedonia, al general Lisímaco Tracia, a Antígono Asia Menor, a Ptolomeo Egipto y Seleuco Babilonia. A partir del 312, Seleuco emprendió una política de expansión territorial que le llevaría a conquistar gran parte de los territorios asiáticos desde Mesopotamia hasta el río Indo, dando lugar al nacimiento de lo que conoceremos como el Imperio Seleucida. La guerra de los Diádocos continuaría hasta el año 301 a.C., año en el que se aliaron varios contra Antígono, quien finalmente moriría en la batalla de Ipsos, siendo su territorio repartido entre el resto de sus contrincantes. En las décadas siguientes se sucedieron las guerras y luchas políticas entre los diádocos, que fueron continuadas por sus hijos, que conocemos como guerras de los epígonos. Finalmente, hacia el año 276 a.C., quedaron configurados tres grandes reinos, donde se asentarían distintas dinastías. Reino de los Antígonidas, descendientes de Antígono. Incluían Macedonia, Tracia y Tesalia, con gran influencia en Grecia. Reino de los Ptolomeos, que eran los descendientes de Ptolomeo. Dominaban Egipto, Libia, Israel y Jordania. Reino de los Seleucidas. Abarcaba Asia Menor, Mesopotamia, Siria e Irán. A partir de ese momento, cada reino helenístico continuó su propio camino, aunque durante los 100 años siguientes los conflictos fronterizos y los intentos de anexión no cesaron. El fin de la Grecia helenística llegaría con la expansión de Roma, que se enfrentó por primera vez con Macedonia en el año 201 a.C. Más tarde, en el 146, se produjo la destrucción de Corinto, que sería el fin de los reinos helenísticos, que pasarían a partir de ese año a formar parte del imperio,
como provincias romanas. Bueno, hasta aquí lo que es propiamente la civilización griega. A partir del siguiente será la civilización romana. En este texto que os hemos presentado sobre el tema de la civilización grecolatina está vinculado al currículo oficial RD, Real Decreto 217/2022, para primero y segundo de la ESO, en Geografía e Historia. El marco normativo y contenidos se encuadra en el bloque Sociedades y Territorios, donde los estudiantes deberán saber las grandes rutas comerciales, la talasocracia, los primeros imperios, la conquista y colonización, modelos políticos, ciudades-estado, democracias, repúblicas, imperios y reinos, y la evolución de la teoría del poder. En el bloque de transformación humana del territorio se han abordado sistemas económicos y distribución de recursos, ciclos demográficos, modos de vida y organización social, la lucha por la supervivencia y el estatus social, desde la prehistoria hasta la Edad Moderna. Desde el enfoque epistemológico, que es del conocimiento propio de la historia, se entiende como un proceso de creación de narrativas sobre el pasado que exige reflexionar sobre la relevancia histórica, analizar fuentes y debatir causas y consecuencias e identificar cambios y continuidades en un marco ético y cívico. El estudio de las actividades humanas, instituciones políticas y arte contribuye a comprender una realidad diversa y a fomentar en el alumnado el conocimiento de sí mismo, del entorno y el compromiso social. Estas son las cosas que se dicen. Nosotros os hemos contado y espero que os haya resultado de algún interés. Por favor, suscríbete al canal, dale un like o si quieres, haz un comentario. También puedes hacer las tres cosas. Este apartado de historias sin cuentos espero que os pueda también resultar de interés. Como en otros, hacemos una historia mucho más rápida y flexible. Un saludo a todos.